Corazón Franciscano, un espacio para los enamorados de Cristo. Institución Universitaria SESMA, Pastoral Universitaria. Señora, de mí un instrumento de tu paz. Señora, de mí un instrumento de tu paz. Buenas noches, queridos oyentes de la potente y popular Ecos de Pasto. Un saludo de paz y bien para ustedes, para sus familias, para ese corazón que está dispuesto este jueves de 6:30 a 7 de la noche, en un espacio que muy gentilmente nuestros compañeros y amigos del programa de Derecho, con su programa especial Al Derecho y al Revés, desde la UCESMAG, nos regalan esta franja para entrar con ustedes en un contacto permanente, continuo, donde queremos practicar y promover la palabra del Señor a través de este espacio radial. Gracias nuevamente, un abrazo a ustedes, a sus familias, desde el lugar de trabajo, estudio, desde donde ustedes estén sintonizando esta grandiosa emisora. Hoy continuaremos con un tema muy importante acerca de nuestra espiritualidad franciscana, continuando con la experiencia de Francisco en su proceso vocacional. Ustedes saben que la institución universitaria SESMAG es una entidad católica, con principios franciscanos capuchinos. Obviamente el patrono de nuestra espiritualidad es San Francisco de Asís, el santo universal. Dentro de ese proceso vocacional hemos estado hablando acerca de diferentes etapas, si se puede decirlo así, aunque no están cronológicamente armadas, sino que los franciscanistas las han determinado como pasos fundamentales en el proceso vocacional de Francisco, aquel proceso que lo llevó a amar a Cristo, a seguir a Cristo, incluso a imitar a Cristo y obviamente terminar con la santidad, una vida de santidad. Estoy aquí acompañado por un gran amigo, colega, un gran amigo mío, que ustedes también lo han escuchado desde mucho tiempo atrás. Lo han escuchado también a través de estos micrófonos. Jorge, mi querido Jorgito Rosero, que es economista, y precisamente lo he invitado para esta franja porque estamos hablando de ese encuentro de Francisco con la pobreza. Recordemos que el primer encuentro es el de Francisco, se encuentra consigo mismo a través de diferentes experiencias, y es de ahí donde Dios le habla. El encuentro con el Evangelio, el encuentro con la palabra del Señor, que es fundamental en Francisco. Y ahora estamos hablando del encuentro con el pobre, ¿sí? El encuentro con aquella persona que carece. Y Jorgito, como economista y conocedor de todo ese campo, vamos a aterrizar hoy esa pobreza que no es solamente material, ya hemos hablado de eso, es también a nivel espiritual, a nivel mental también, a nivel de valores, pero vamos a aterrizarlo en nuestro plano colombiano. ¿Cómo te va, Jorgito? Qué gusto tenerte aquí. Gracias, querido hermano Heldrich Melo, y a todos ustedes, amables oyentes, como siempre, ese abrazo caluroso, fraternal, por tener esa deferencia con nosotros en Al Derecho y al Revés. Hoy, desde otra perspectiva, no como entrevistador, no como direccionador de la sección, sino como entrevistado en un tema tan maravilloso como lo es la pobreza y cómo lo vive, cómo lo siente la comunidad franciscano-capuchina, pero haciéndole un análisis desde la economía y desde las finanzas. Muy gentil y muchas gracias por invitarme el día de hoy. Gracias, Jorgito. Resulta que hemos estado compartiendo con los radioescuchas ese proceso vocacional de Francisco, acerca de esa vida que él decide seguir a Cristo a través, con un estilo muy especial, que ha durado durante 800 años. Y uno de esos encuentros es con el pobre. Inicialmente, recordemos que en la Edad Media la pobreza era muy marcada, ¿no? Pobreza era literalmente no tener nada, ¿sí? No tener, carecer de. Hoy en día le hemos dado una connotación mucho más amplia, pobreza no solamente de material, sino de otros aspectos. Sin embargo, Jorgito, y ese espacio es para que nos ilustres acerca de cómo cómo se ha aportado ese factor en nuestro país. Hablemos de carencia económica, ¿sí?
de esas necesidades. Luego entraremos en otro plano, pero esa pobreza en nuestro país y cómo a partir de esa información que tú nos vas a dar podemos nosotros como cristianos, como católicos, como franciscanos tener una opción también por el más pobre, ¿sí? Una opción también para servir a la persona que necesita. Cuéntanos tú que conoces de ese tema, por favor, ilústranos en esta noche. Gracias, hermano Heldrich. Mira, amables oyentes, una pregunta muy importante y más aún desde acá, desde la espiritualidad franciscano-capuchino. Yo leía un día un artículo, amables oyentes, que hablaba sobre la pobreza y hablaba sobre la indigencia. Ya que el artículo iniciaba cuando a una persona, a un colombiano del Tolima que vivía en Bogotá, le preguntaron sobre qué pensaba para ella que era la pobreza extrema. Ella inmediatamente en ese artículo cuenta de pobreza extrema de aquel día que buscó en unas canecas de la central de abastos de Bogotá una forma para calmar el hambre. Enseguida el artículo nos anota, nos muestra, nos comenta que esta persona con nostalgia anuncia, con nostalgia recuerda al entrevistador sobre los días, y esta era una señora de 73 años, una señora con una hija de 20, y empieza a recordar los días cuando habitaba en una finca en el Tolima, y empieza a comentar sobre los pescados gigantes o muy grandes que nadaban en el lago que atravesaba por una finca que ella tenía en un lugar llamado Río Blanco en el Tolima. Entonces inmediatamente decía, bueno, me tocó venir a Bogotá, venía desplazada de esas regiones, y decía la señora, yo no sé leer, yo no sé escribir, yo no sé de leyes. Entonces, al igual que esta señora, cada colombiano, cada nariñense de distintas regiones tiene su propia percepción de lo que significa la pobreza extrema, la indigencia, que para muchos de nosotros es lo mismo, pero realmente tienen una connotación diferente. Uno es el pobre y otro, pobre extremo, y otro es el indigente. Las dos, unas condiciones realmente complicadas, y cada vez, diría yo, desde lo económico, desde el análisis, desde las cifras, cada vez un problema que viene en crecimiento. Y querido hermano y colega Heldrich, mire, cuando usted habla de pobreza extrema, tenemos que primero empezar a diferenciar. Cuando usted habla de pobreza extrema, son aquellas personas que tienen un lugar fijo para dormir, que generalmente o que usualmente no cumple con las condiciones de higiene, de protección, de seguridad. Adicionalmente, son viviendas, podríamos decirlo, hasta cambuches, pero son lugares fijos y son viviendas ubicadas en barrios con acceso limitado, no tienen servicios públicos, saneamiento básico. En su mayoría, estas familias cuentan sobre todo con fuertes redes tienen en algunos casos redes de solidaridad, hablo, entre ellos, no siempre lo hace el Estado, sino redes de solidaridad donde comparten alimentos y se ayudan entre sí. Por otro lado, cuando hablamos de la indigencia, nos referimos sobre todo a las personas que habitan en las calles, carecen de esa red de solidaridad y que andan deambulando. Las condiciones son mucho más extremas y en algunos casos pueden padecer, o generalmente lo hacen, padecen de adicciones y traumas psicológicos. Por lo tanto, indigencia y pobreza extrema no son lo mismo, y por ahí parte el trabajo de nosotros en la proyección, en la espiritualidad franciscana capuchina, querido hermano. Una gran diferenciación, es bueno conocer eso, ¿cierto? Nosotros, lo que tú dices, generalmente, y los que no somos muy conocedores de estos temas, pero que lo vemos en nuestro medio social, miramos, o tenemos un concepto de pobreza en igualdad, ¿cierto? Pero tú haces una gran diferenciación. Es ahí entonces donde Francisco, al igual, hace 800 años, él, en esa pobreza tanto extrema como en la indigencia, que también existía en ese entonces, él actúa.
uno de los rasgos fundamentales en ese encuentro de Francisco con los pobres es precisamente que empieza a crecer en él ya no un rechazo hacia el pobre, que es el marginado, que es el excluido, que incluso hoy en día también nosotros los excluimos, los rechazamos, sino que empieza a surgir en su corazón, a crecer en su corazón una generosidad traducida a una apertura hacia los demás, a una apertura hacia aquellas personas que realmente carecen. Pero bueno, desde la espiritualidad franciscana hay muchos aspectos para poder servir, para poder encontrarnos con el pobre, y el pobre colombiano, con la persona que tiene esas condiciones de necesidad, de carencia económica, en muchas formas como podemos actuar. Una forma, obviamente, es desde el ámbito espiritual, desde ese acercamiento, mirándolo al otro como ser humano, como una persona igual a mí, que lastimosamente, no por acción de Dios, porque también viene eso, ¿no? La justificación, es que Dios así lo quiso, no. A veces nosotros, la misma sociedad, somos promotores de la misma pobreza que están viviendo nuestros hermanos, cuando hay egoísmo en nuestro corazón, cuando nosotros pensamos en un bien particular y no en un bien que nos beneficia a todos. Ahí es donde se generan las brechas de pobreza. Y entonces entramos en ese egoísmo que nos impide ver al otro como un hermano, como una persona igual a mí, como una persona también que necesita de afecto, que necesita de mi ayuda, si está en mis manos hacerlo. Una mirada entonces netamente espiritual, una mirada como hijo de Dios. Pero también viene otro componente. ¿Qué puedo hacer yo para poder contribuir con un grano de arena en esa disminución de esa pobreza? Ahorita usted ha tocado un tema muy importante, pero también la idea es que nosotros podamos hacer algo con respecto a esas realidades de nuestro país, ¿sí? ¿Qué pudiésemos hacer nosotros como parte de una sociedad, parte fundamental de una sociedad ante esas realidades? Mira, querido colega en la docencia, en la academia y amables oyentes, para hablar de pobreza, ¿qué podemos hacer? Pero antes de decir qué podemos hacer, dar como un contexto a nivel nacional de qué es lo que está sucediendo en nuestro país, desde la academia, desde el análisis económico, financiero, pero con ese servicio a la comunidad, con eso que nos caracteriza como comunidad franciscano-capuchina que sigue los principios de Francisco de Asís. Mire, somos 46 millones de colombianos, 46 millones de habitantes, por no decir que estamos llegando casi a los 47 millones. De ellos tenemos 15 millones de personas pobres. Tenemos 17 millones de personas en estado de vulnerabilidad. No necesariamente aquellos que son pobres son vulnerables, o aquellos que son vulnerables son pobres. Vulnerables son aquellos que pueden, que están en alguna situación. Cuando hablamos de vulnerabilidad, decimos sí, que se trata de un riesgo latente de sufrir un suceso grave que afecte las circunstancias de vida de manera radical, un desastre natural, la pérdida de empleo, la enfermedad crónica de un miembro de la familia, son algunos de ejemplos de estos sucesos. Entonces tenemos 15 millones de pobres, 17 de vulnerables y 5 millones de indigentes, querido hermano. Si usted suma eso, tenemos 37 millones. Quiere decir que en nuestro país solo 10 millones de personas están, como decimos, ok. Si bien todos tenemos necesidades, pero 10 millones de personas están viviendo en unas condiciones realmente óptimas. Creo que es una situación grave. Nosotros los economistas vemos los indicadores económicos y tal vez vemos los noticieros y vemos que han sido positivos, que por ejemplo el índice de crecimiento país, para los que no entienden un poquito, del 5.1% para el tercer trimestre del año pasado, pues es buenísimo. Pero uno dice, bueno, si nuestra economía también va tan bien, la economía crece, ¿y yo qué? Es lo que dice el ciudadano del común, la economía crece, ¿y yo qué? Yo le digo, realmente planes como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, hay otro llamado Viejitos en Acción, son muy buenos,
pero resulta que nos está convirtiendo a nosotros en personas que estamos dados para recibir y no para producir. Mire, yo le digo una cosa, hoy por hoy estamos viendo, ¿eso a qué nos lleva? A que estamos viendo más mujeres embarazadas, adolescentes, porque piensan que por cada hijo hay un subsidio, y eso uno lo observa en las cifras. Entonces nos está llevando un poco a ser personas de recibir, o las políticas de recibir y no a producir. Ese no es un mal solo de Colombia, se está dando incluso también en los Estados Unidos. Pero mire que son situaciones por las cuales estamos atravesando, donde el país muestra cifras interesantes y muy buenas. ¿Producto de qué? Producto de los hidrocarburos, de la minería, del petróleo. Pero estamos viendo hoy por hoy que los otros sectores de la economía, tanto como la manufactura, la industria, el sector agro y el mismo comercio en el departamento de Nariño, están disminuyendo y para ellos no hay planes, razón por la cual se están cerrando empresas, unidades de negocio y aumenta ese nivel de empleo y de pobreza. ¿Qué hacemos? La educación, ser proactivos, tratar de producir y buscar políticas de estados que nos lleven a ese tipo de actividades. Increíblemente esos datos me deja usted atónito. 37 millones de personas que de una u otra manera están en condiciones de necesidad, ¿sí? Nosotros, bueno, ¿qué hacemos esos 10 millones? Y digo hacemos porque lo que tú dices, por lo menos en ese número, y gozamos de ciertas comodidades, si se puede decir, o solventamos ciertas necesidades que otras personas carecen, ¿sí? Las tienen más fuertes. Queridos oyentes, este espacio lo hemos delegado para tocar realidades. Tal vez la persona que está en condición de necesidad está frente a ti, en tu misma casa, en tu mismo barrio, en tu misma cuadra. Puede ser, hablando de una necesidad física, puede ser hasta la persona que está conviviendo contigo. ¿Cómo entonces nosotros actuamos para poder contribuir y ser social? ¿Sí? Me hacen señas de que ya se termina el tiempo, pero bueno, queremos darle más tiempo a esto. Vamos a trabajar otros jueves para ir tocando más realidades colombianas y poder nosotros, como franciscanos, actuar. Nosotros nos despedimos, les damos un saludo de paz y bien, que el Señor los bendiga, y hasta el próximo jueves con más Corazón Franciscano. Dios les bendiga y seguimos hablando.